Porque es importante saber qué se hizo con todo el dinero que administró en su momento determinado el gobierno interino. De eso vamos a estar hablando en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Ahora hemos visto en las redes sociales con todo esto que se está haciendo con el USAID, en la cual hay una investigación enorme con respecto a dónde fueron a parar todos los recursos que administró esta agencia, en la cual pues tiene empleados y tiene distribución de recursos en el mundo entero. Se ha despertado en el caso específico de los venezolanos una duda o una incertidumbre o una sospecha de si estarán investigando también los recursos que en un momento determinado pudieron haber recibido el gobierno interino de Juan Guaidó, porque lo recibieron. Eso no es una mentira, no es una falsedad. Los diversos videos que hay en las redes sociales, las fotografías que hay de Carlos Vecchio recibiendo la ayuda, de Juan Guaidó recibiendo la ayuda, de Lina Tintori recibiendo la ayuda, no es producto de la inteligencia artificial, es producto de que esos hechos ocurrieron realmente. Y si bien es cierto que la investigación que se está realizando es producto de esa acción que está llevando Elon Musk con el Departamento de Eficiencia Gubernamental y que no va orientada específicamente al gobierno interino de Juan Guaidó o a las ayudas que pudieron haber recibido tanto el gobierno interino como a otras ONG venezolanas, también es una realidad pues que enmarcado en ese mismo marco de investigaciones pues pudiera fácilmente saberse a dónde fue a parar todo ese dinero pues, que fue generado, que fue dado a través de ayuda para diferentes ONG, de acuerdo a la información que se ha ido manejando a la medida que se va filtrando la información en las redes sociales. Entonces, ¿es válido? ¿Por qué? Bueno, porque los venezolanos queremos saber en qué y a quiénes se les dio ese dinero y en qué lo gastaron. Y eso no viene de ahorita porque es lo que está en efervescencia, es lo que está viral en las redes. Desde hace mucho tiempo yo conozco varias personas que son ciudadanos americanos, que viven en este país, pagan impuestos, que enviaron cartas al USAID pidiendo que le informaran de qué manera había sido distribuido el dinero que se le había otorgado al gobierno interino. En algunos casos la respuesta fue negativa, no quisieron dar la información, en otros casos la respuesta fue evasiva. Inclusive en el portal que yo dirijo con Esteban Hernández, contrapodernews.com, ahí se colocó un informe que hizo la USAID donde recientemente pues Esteban estuvo hablando con eso con Patricia, pues solo el 2% de la ayuda había llegado a su destino final. Lo dice un informe de la USAID, no lo dice Esteban Hernández, lo digo yo. ¿Por qué es necesario saber esto? Y alguien dirá, bueno, pero eso ya pasó, ¿de qué nos sirve saber por qué, para qué razón? Ya eso es un asunto del pasado, ¿para qué se van a meter con esa gente? El enemigo es Nicolás Maduro. No es necesario saberlo, porque estos individuos tienen que entender que ellos son funcionarios públicos, o por lo menos en ese momento eran funcionarios públicos, y la función de un funcionario público es deberse a la gente y ser auditado, tener una contraloría que diga en qué se gastaron los recursos. Y estos señores, por más que se les pidió pública, privada, por telepatía, por escrito, por mensaje de texto, de que hicieran una contraloría y rindieran cuentas de dónde había ido este dinero, ellos nunca lo hicieron. Y la excusa que siempre han colocado, es que esa auditoría o esa información se le dio a la Asamblea Nacional del 2015, una Asamblea Nacional que era completamente fuera de lugar, en el sentido de que no se reunían en la asamblea como tal, sino que andaban todos dispersos, y que esos diputados, que si bien fueron elegidos por el pueblo, nunca le rindieron cuenta a la población que los eligió. Jamás le rindieron cuenta, y por esa razón siempre se ha pedido que se dé una Contraloría en qué se gastaron los recursos y a quiénes les dieron esos recursos, porque hay mucha información que se va regando. Entonces, por esa razón, en estos momentos, los venezolanos, tanto los que están aquí como los que están en Venezuela, pues están aprovechando el momentum para pedir que se investigue también hacia dónde fue todo esto. Porque es importante saber a dónde fue a parar el dinero que dieron, para que se ayudara a una cantidad de venezolanos que salieron fuera del país y que estaban pues pasando trabajo, pasando penuria en diferentes países del mundo, porque esa ayuda fue para eso. Ellos se escudan de que ellos no recibieron dinero directamente, que ese dinero fue directamente a las ONG. Bueno, queremos saber cuáles fueron las ONG, cuáles fueron las personas, en qué se gastó el dinero, y como nunca lo hicieron, esta es una excelente oportunidad para pedirle a esa Contraloría que están haciendo el USAID, pues que también dé información con respecto a esa materia, a ese tema, que es sumamente importante. Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué eso es importante ahora? Bueno, es importante porque hay que ver en qué se gastaron los recursos. Porque, por ejemplo, ahorita en este momento, que hay una situación bastante difícil acá en los Estados Unidos con respecto al TPS de los venezolanos, queremos introducir una demanda, por ejemplo, una demanda para tratar de revertir esa acción
que ha tomado la Secretaría Nacional de Seguridad con respecto al TPS, los venezolanos que se vencen ahorita en abril, que ya la cancelaron, por cierto, y introducir la demanda en el orden, sale un orden de $100.000. $100.000. Si de repente esos recursos con los que se les dio al gobierno interino estuvieran por allí disponibles, bueno, hubiese dinero de sobra para pagar esa demanda y poder tratar de revertir esta decisión que afecta a 300.000 venezolanos que tienen 60 días, si no encuentran otro mecanismo, para abandonar los Estados Unidos. Por eso es que es importante, porque ahora uno como organización, en mi caso BEPEX y otras organizaciones que estamos tratando de llevar esto adelante, bueno, tenemos que ver cuál es la mejor manera para buscar esos recursos, porque yo no tengo $100.000. Patricia no tiene $100.000. Cualquier venezolano de a pie aquí no tiene $100.000. Entonces, por eso es importante saber en qué se gastaron los recursos y a quién se los dieron. Porque ahora, y así como esta situación de la demanda, habrán muchas otras en las cuales el ciudadano necesita algún tipo de ayuda, pero no tiene a quién recurrir. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues esa es una información que manejaron muy por debajo de la tierra, nadie sabe quién eran esas organizaciones, nadie sabe cómo se requería esa ayuda, nadie sabe a quién realmente ayudaron. Y yo pienso que eso es importante en estos momentos, sumamente importante, porque hoy fue el TPS, mañana será otra cosa que requiera de algún tipo de ayuda y de valoración. ¿Y por qué no se tiene? Porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de manejar esos recursos de la mejor forma que le pareció, para no decir otra cosa. Y por cierto, Patricia en estos días me dio una idea que la voy a llevar adelante con la organización BEPEX, con mi organización, una idea bastante interesante, que es de solicitar formalmente, pero no nada más una sola persona como lo han hecho en el pasado, sino hacer una petición donde firmen muchos venezolanos pidiéndole pues al gobierno de los Estados Unidos y a esta Contraloría que están haciendo el USAID para que también nos dé información de lo que ocurrió con ese dinero que le fue otorgado a estas organizaciones venezolanas. De manera tal que no sea una sola persona, sino que sea un sentimiento de los venezolanos que está en las redes en este momento reflejado. Porque por ahí hay unos que dicen que amenazan con demandar. ¿Demandar por qué? Por solicitar información. ¿Demandar por qué? Porque uno requiere saber qué es lo que está ocurriendo o qué fue lo que pasó. Bueno, tendrán que demandar a media humanidad entonces, si eso es lo que tienen pensado hacer. Entonces eso lo vamos a estar realizando en las próximas horas, lo vamos a colocar acá en las redes sociales, no solo de Factores de Poder, sino de las mías personales, la de BEPEX y la de Contrapoder, de forma tal que todo aquel que esté de acuerdo con que tiene que hacerse una investigación y esa investigación hacerse del conocimiento de los venezolanos, pues firme allí y esto hacerlo llegar a las autoridades competentes, a quienes están haciendo la auditoría, en este caso, pues de los fondos y los recursos manejados por USAID. Porque al final, los funcionarios venezolanos tienen esa maña, ¿no? Tienen esa maña. O sea, se lo criticamos al chavismo, pero también lo hace mucha gente, de creer que los recursos que le dan es para manejo propio. No, no es para manejo propio, es para lo que es para ayudar a los venezolanos, sobre todo los que se encuentran pasando la peor parte, o buena parte de ella, pues fuera de Venezuela, porque los que están llevando la peor parte son los que están adentro encerrados en las cárceles. Que a eso no les llega un centavo tampoco, no les llega absolutamente nada. Entonces es importante que se sepa y que entiendan que eso es para los venezolanos, para ayudar a los venezolanos, que ya son más de 7,5 millones que se encuentran regados por el mundo. No es para que cada quien le dé el uso que mejor le parezca o que mejor le prefiere, porque entre ese comportamiento y el que hace el régimen, pues no hay absolutamente ninguna diferencia. Y si por eso, pues les parece y les provoca comenzar a efectuar demandas, bueno, adelante, hagan todas las demandas que les dé la gana. Por cierto, en este país para hacer demandas hay que tener dinero. Para eso sí hay plata, para demandar, para que la gente se calle. Pero ahorita que hay una acción importante con los TPS de los venezolanos, para eso no hay dinero, porque pues, eso sí no es importante. Es mejor callar las voces para que nadie investigue. Pero no es más importante o menos importante actuar de manera inmediata para ver si se revierte una decisión que en este momento está colocando en riesgo a más de 300,000 venezolanos, porque tienen 60 días para ver qué hacen, y que de paso están presos de las circunstancias, porque muchos de ellos ni siquiera pasaporte tienen. O sea que en todo caso tendrían que esperar, si no tienen otros recursos migratorios, que los hay por cierto, tendrían que esperar a ver si los deportan y que lo vengan a buscar un avión del régimen para llevarlo a Venezuela. Entonces no hay plata para la demanda, para parar el TPS, pero sí hay plata para demandar y callar las voces de quienes han pedido públicamente, pues se haga una auditoría, una contraloría de a quién se le dio el dinero, el USAID, y en qué lo gastaron. Entonces usted podrá evaluar
quiénes están actuando de manera correcta y quiénes no, a quiénes les interesa la verdad y a quiénes no, a quiénes les interesa realmente los venezolanos y la sociedad venezolana y a quienes realmente no les interesa. Porque ya que aquí ha llegado el momento de hablar claro, de hablar de frente y de desenmascarar una cuerda de traidores y de hipócritas que lo único que han hecho es beneficiarse de todo lo que está ocurriendo con respecto al tema de Venezuela. Y que cuando se les pone el dedo en la llaga o cuando se les señala o cuando se les increpa, entonces se molestan, bloquean los comentarios y de paso amenazan como los propios boliburgueses y los propios chavistas con demandar a Raimundo y todo el mundo y a Raquel y todo aquel. Simplemente por uno solicitar lo que está en el derecho de uno es, señor, usted como funcionario público recibió o no recibió un dinero, o quién lo recibió y en qué se gastó. Una cosa sencilla, sí existía la transparencia, pero cuando la gente se pone en esas situaciones, en esos brincos, simplemente es porque algo está ocultando y porque no dice la verdad. El que tiene la verdad en la mano, pues nada debe temer y nada debe ocultar y debe expresar transparencia, que es lo más importante. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de cuáles son esos objetivos importantes? Bueno, esto va a ser otro de los objetivos importantes. Este va a ser otro objetivo importante y uno muy importante, que es solicitar esa investigación. Y otro objetivo importante va a ser cómo vamos a encontrar la forma de meter esta demanda, pero no para los enchufados ni para los que los quieren demandar a uno, sino para ver cómo se revierte esa decisión pues, que ha tomado la Secretaría Nacional de Seguridad y que ha dejado a 300.000 venezolanos pues, en una posibilidad de ser deportados hacia Venezuela y por supuesto pues bajo unas condiciones que no son nada agradables, porque aunque ella dice que las cosas se mejoraron, por supuesto que no están mejores, sino que están peores. Así que a los dos objetivos de la semana pasada, a los tres objetivos de la semana pasada, agreguémosles estos dos, que es sumarnos a esta petición para que se investigue y para que se dé un resultado final de qué pasó con el dinero del USAID que se le entregó a las ONG venezolanas y también para de qué forma podemos encontrar los mecanismos de poder financiar esta demanda y poderla introducir de manera tal pues de tratar de revertir esta orden que ha dado o esta decisión que ha tomado la Secretaria de Seguridad Nacional, cancelando el TPS, pues que deja prácticamente 300.000 venezolanos a las puertas de una orden de deportación. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.